Bendito sea el nombre del Señor. Usted dirá, la hermana Jessica terminó temprano. Hablé con ella antes y le dije, por favor, entrégame a las 10. Y usted sabe que me gusta cumplir horario. Diga conmigo, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Yo en esta mañana voy a salir lleno de fe de este lugar. Bríndele un aplauso al Señor. Qué hermosa y bella alabanza cuando se canta con el corazón. Dice la palabra, dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo. Y una vez le dije yo a un hermano, morir por Cristo es fácil, pero seguirle le es más difícil. Usted lo matan, listo, se acabó. Pero mantenerse en obediencia y en santidad para adorar, glorificar y bendecir el nombre de Dios es más difícil todavía. Por eso necesitamos cada día más y más al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo dicen amén? Vamos a orar y vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor hable a mi vida. Yo no he venido a escuchar un discurso de hombre, ni tampoco he venido a hacer acto de mi retórica, sino que he venido a hablarle la palabra de Dios, porque deseo firmemente que Dios nos hable en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Señor Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por permitirnos, Señor, en este lugar alabarte, glorificarte y bendecirte. Este lugar que ha sido consagrado y apartado para ti, para que sea luz en medio de las tinieblas y el mundo y lo que están a su alrededor puedan saber que hay luz en este lugar, que la luz de Cristo brilla en este lugar a través de su iglesia. Por eso te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana hables a mi vida y a todos mis hermanos aquí presentes. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra llegue a mi vida conforme a tu voluntad. Señor, preparo mi corazón, abro mi corazón para que hables a mi vida y hagas como tú quieras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Ustedes hoy vinieron, parece ser que durmieron mucho y están un poquito cansados, pero diga conmigo, Dios da fuerza al cansado y renueva la fuerza al que no tiene ninguna. Quiero comenzar esta mañana recordando cuando estaba en el cole, que todos los días llegaba una jovencita con un regalo a la maestra, al profe. Y yo decía, wow, ¿de qué va esta? Esta todos los días le trae un regalo al profesor o a la profesora de turno. ¿Será que le está haciendo la pelota, como dicen aquí? Y era siempre hacía eso. Y ella lo que quería era ganarse el favor de los profesores. La muchachita era inteligente, ¿verdad? Desde temprano quería ganarse el favor de los profesores. Y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas no hemos querido ganar el favor de alguien. Por lo menos cuando estás enamorado, quieres ganarte el favor de esa muchacha, llevándole regalos, llevándole flores, invitándola a cenar. Y es más, no se escucha en tus labios ninguna palabra de reproche, sino que todo es amor. Es como dicen los colombianos, se la ganan por el oído. Y eso es con el propósito de agradar a esa chica
para que sea su novia y en un futuro su esposa. Y hay unos que son más atrevidos, que quieren ganarse hasta la suegra y llevan regalo a la suegra, le llevan dulce, de todo el tiempo a la suegra para ganarse a la suegra. Y dice que cuando una persona se gana a la suegra, ya casi todo está hecho, porque lo demás lo va a hacer él. Y tú le llevas regalo a la suegra y con el propósito de ganarte el favor de la suegra. Espiritualmente también existe muchas personas que desean ganarse el favor de Dios. Uno lo hacen a través de rústico y podríamos decir de religiosidad, haciendo cosas que piensan que a Dios le agrada. Le voy a poner un ejemplo: vestirse de morado durante la Semana Santa, otros caminar descalzo, otros llevar una cruz y que le estén dando latigazo, y ellos piensan que con inmolarse, con golpearse, con sacrificarse, ellos están ganando el favor de Dios. Y muchos de los que están dentro de las congregaciones piensan y creen que por venir los domingos a la iglesia, por usar una corbata y por traer una Biblia grande tonso, están bien y se han ganado el favor de Dios. Pero en esta mañana yo quiero mostrarte a ti ¿qué dice la Biblia con respecto a cómo ganarnos el favor de Dios? Tema de hoy, diga al que está a su lado, ¿cómo ganarse el favor de Dios? Y a su nombre, vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 11 al 14, de la manera siguiente. Y quiero que presten atención, porque hoy viene palabra de bendición para tu vida. Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas 7, 11, dice de la manera siguiente: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. El 12. Y apareció Jehová, diga conmigo, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para ti este lugar por casa de sacrificio. El 13. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. El 14. Diga conmigo todo. Pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es importante saberlo. Miren, para los hermanos que están en el instituto bíblico, y para usted, mi querida hermana y mi querido hermano, cuando vaya a darle un significado a un versículo, lea el contexto. Y si nosotros leemos el contexto de este versículo, lo podemos empezar leyendo desde Segunda de Crónicas, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y usted se va a dar cuenta qué es lo que estaba pasando en este momento y que usted y yo vamos a aprender en esta mañana. David tuvo el deseo ferviente de agradar a Dios. ¿Y cómo lo tenía? Él quería, David,
hacer un templo para poner el arca de Dios en ese templo y que el pueblo viniera a adorarle. Y eso era hermoso en el corazón de David. David tenía un corazón noble, sincero, agradable delante de Dios. Y David quería de corazón hacerle un santuario a Dios en Jerusalén. Pero Dios le dijo a David que él no iba a ser la persona que levantara santuario a Jehová, sino que iba a ser un hijo de su lomo quien levantaría ese santuario. Y ese hijo era Salomón. Salomón fue el elegido por Dios para levantar una casa de adoración y de alabanza en el pueblo de Israel. Es decir, crear un templo para Dios. Cuando Salomón levantó el templo en Jerusalén que Dios le había mandado, esto le agradó a Dios. Y vemos en 2 de Crónicas 7:1 lo que dice la palabra de Dios. Cuando Salomón levantó ese templo delante de la presencia de Dios. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Es decir, que Salomón, inaugurando el templo, levantó sus manos y comenzó a orar y a pedirle a Dios por el templo que estaba levantando. Y dice que cuando este hombre terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, y la gloria de Jehová estaba llena la casa. Quiere decir que es bíblico que la gloria de Jehová baje a un lugar alabado, glorificado y bendecido sea el nombre de Dios y llene su casa. En esta mañana es bíblico que la gloria de Dios baje a este lugar y llene este lugar por el Espíritu Santo de Dios, si usted verdaderamente lo cree. Es bíblico. ¿A su nombre? Por eso es que yo estaba buscando a mi hermana Karina para que me cantara la canción Que se llene esta casa de su gloria, porque es bíblico. Aquí dice que Salomón, cuando terminó de orar, la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando usted ora de verdad, cuando usted viene con un corazón sincero a la casa de Dios, su casa se llena, que es su cuerpo, que es la morada del Espíritu Santo, y usted sale de este lugar diferente. Y a su nombre. Y me gusta esto porque Salomón, feliz, contento, porque había levantado un santuario en Israel, un templo. Dice que era una fiesta muy grande lo que había. ¿Cuánto le gustan las fiestas? Ahorita no a ninguno le gusta la fiesta. ¿Usted sabe quién era un pueblo que le gustaba la fiesta? Al pueblo de Israel. Dicen las escrituras que tenían más de 6 fiestas al año. Es decir, tenían fiesta de Pascua, fiesta de tabernáculo, fiesta de esto, fiesta de lo otro. Y el pueblo de Israel se la pasaba en fiesta, alabando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, debemos de decir que es una fiesta para nosotros, porque venimos a celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y eso nos debe dar gozo. Y a su nombre. Hay tiempo porque la jovencita se limitó. Gloria al nombre del Señor. Y escúchenme, cuando Salomón inauguró el templo de Jerusalén, él deseaba agradar a Dios. Dígale al que está a su lado, es importante desear agradar a Dios. ¿Entienden? ¿Y por qué? Porque él quería que el pueblo tuviera un lugar, un sitio
dónde acudir para pedirle a Dios, para hacer sacrificio, para cantar, para adorar, para bendecir el nombre de Dios. Por eso es que hay muchas tradiciones ahorita, muchos falsos profetas que dicen que no es necesario que existan templos, que Dios no habita en templos hechos de mano de hombres. Sí, de un versículo de Hechos 17, allá cuando Pablo estaba en Grecia, sacan una doctrina y no se quieren congregar, sino que andan de un lugar a otro independiente y están bajo, no tienen ninguna cobertura espiritual. Pero a Dios le agradó que Salomón hiciera ese templo, y aquí en este lugar a Dios le ha placido que la iglesia El Faro esté para que alumbre a todo lo que está a su alrededor. A su nombre damos gloria. Diga conmigo, Dios no se mueve por casualidad. Él tiene propósito. Usted está aquí por un propósito. Usted es la única que conoce a Cristo en su hogar por un propósito. ¿Y a su nombre? Y me llama poderosamente la atención esto, porque Salomón quería que el pueblo se reuniera en un sitio específico, que el mundo que estaba a su alrededor entendiera y comprendiera que Jehová estaba con ellos. Y por eso hizo ese tabernáculo, hizo ese templo en Jerusalén. Y cuando Salomón comienza a decirle y a hablar con Dios, y comienza a orar en ese templo, cuando inaugura el templo, fue una fiesta muy grande. Es una fiesta tan grande, y algo tan grande sucedió, que dice que bajó fuego del cielo. 2 veces se habla en la Biblia que bajó fuego del cielo. Y una es cuando Elías terminó con los Baales, y esta cuando Dios aprobó el templo de Jerusalén, trayendo su gloria y bajando fuego del cielo. Y usted dirá, hermano Arevalo, eso debe dar miedo, que estemos afuera y de repente caiga fuego del cielo. Eso daba miedo, y para el pueblo de Israel dirían, ¿será que Dios en estos momentos nos está mandando, podríamos decir, un juicio? Pero en vez del pueblo de Israel asustarse, más bien se alegró, porque sabía que la gloria de Jehová estaba en su santuario. Esto es importante, ¿sabe, hermano Arevalo? Usted se está metiendo ahora con el Antiguo Testamento. No, porque aquí veo algo. Y lo leímos en el Salmo 1, en el Salmo 11, y lo leemos en 2 de Corintios capítulo 7, 11. Fíjese lo que vemos aquí. Después que Salomón hizo esa fiesta tan grande que duró 23 días, Salomón se retiró a su casa. Y cuando estaba Salomón en su casa, Dios le habló a Salomón nuevamente. Pues he aquí esto mismo que hay en 2 de Crónicas 7:11. Salomón, Dios le habla nuevamente. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón propuso hacer en su casa y en su propia casa fue prosperada. Y el 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, mire, 2 veces se le apareció Dios a Salomón y le habló. La primera la ven, Primera de Reyes, cuando Dios le dice a Salomón, pide lo que quiera. Wow, imagínese que a usted Dios le diga, pide lo que quiera. ¿Qué pedirías tú? Oye, un chico de 1,90, ojos claros. 90, 60, 90. El hombre no tiene esa medida, pero desearía una casa en Adeje, desearía tener plata en el banco, desearía tener fama, desearía todo lo que el mundo te quiere dar, porque tu corazón está en el mundo. Pero Salomón pidió con sabiduría. ¿Usted sabe lo que pidió Salomón la primera vez cuando Dios le dijo, pide lo que quiera? Salomón le dijo, mi señor, soy un siervo, un pequeño siervo.
y tu pueblo es muy grande para gobernarlo. Te pido sabiduría para gobernar a tu pueblo. Dígale al que está a su lado, pide sabiduría para gobernar a tu casa, para gobernar a tu familia, para gobernar a tus hijos, para gobernar tu carne, si es posible. Salomón pidió sabiduría. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Quiere decir que Dios le dijo: me agrada lo que has hecho, estoy contigo. Pero como tú sabes, le dijo Dios a Salomón, que Dios no puede vivir en casa hecha de mano de hombre, porque ni el mismo cielo lo puede retener. Lo que sí te voy a decir es algo: que cada vez que ore, que cada vez que pida, que cada vez que te humilles delante de mí, yo voy a oír y a escuchar tu oración. Es importante saberlo. Y este lugar será casa de sacrificio. Cada vez que tú traigas un sacrificio y sea consumado, su olor llegará delante de mi presencia y me acordaré de ti. Wow. Esto es importante saberlo para no sacar del contexto el versículo. Y en el versículo 13, ya voy a entrar en el mensaje. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. ¿Sabe cuál fue la oración? Déjamelo ahí, de Salomón en el capítulo 6. Segunda de Crónicas 6, Salomón le dice: Jehová, te pido que si tu pueblo, porque peca, los cielos son cerrados y no llueva más, cuando se arrepientan y lleguen delante de ti, tú lo perdones. Señor Jehová, te pido, cuando no mande más lluvia y la langosta se esté comiendo los alimentos, tu pueblo vaya delante de ti en el santuario, ore a ti y tú lo perdones. Señor, te pido, cuando la tierra se seque y no dé más fruto y no dé más alimento, y tu pueblo se arrodilla delante de tu presencia, tú escuches su ruego, tú escuches su clamor, tú escuches la oración de tu pueblo en este santuario y lo perdones. Y Salomón, y Dios le dijo: sí, yo cerraré los cielos para que no haya, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ni mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjense lo que le dice Dios a Salomón en el versículo 14. Pero, diga conmigo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh Señor, qué grande es el Señor. Y esto me llama a mí poderosamente la atención, porque de aquí podemos extraer tres verdades espirituales: cómo tú y yo debemos agradar a Dios. De este versículo, del contexto que yo le acabo de decir, usted puede, gracias al Espíritu Santo que lo ilumina, extraer verdades espirituales de cómo tú y yo, y tú que me estás viendo, puedes agradar a Dios. Diga conmigo: primer paso para agradar a Dios: si se humillare mi pueblo. Dígale al que está a su lado: para poder agradar a Dios hay que humillarse. Dígalo conmigo: para poder agradar a Dios hay que humillarse.
Para agradar a Dios hay que humillarse delante de su presencia. Arrepentirse. Preste atención a lo que me están escuchando. No es simplemente un sentimiento de conciencia. No, arrepentirse es mucho más que eso. Es sentir un dolor en tu corazón de haber pecado delante de Dios y compungirte y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Es sentirlo de corazón. Es verdaderamente un sentimiento de aceptar y reconocer que necesitas a Dios para todo lo que hagas y en todo momento en tu vida. Por eso es que uno de los temas principales bíblicamente y que Dios siempre hace énfasis es en el arrepentimiento. Y me gusta esto porque muchas iglesias, muchos movimientos cristianos dicen ser cristianos, lo menos que predican es sobre el arrepentimiento. Predican del empoderamiento, predican de los 7 pasos para tener éxito en la vida, predican cómo ser un hombre de éxito, predican cómo vivir holgadamente, pero no centran el mensaje principal, que es el arrepentimiento. Y el mismo Dios hace énfasis en el tema del arrepentimiento. ¿Qué viene a hacer a la iglesia? Simplemente a pasar 2 horas para que lo distraigan con fiesta, con danza, con música rock, con luces. Y si no se le habla del arrepentimiento, la gente sale igual. Sonríe, Cristo te ama. El tema central de Dios siempre ha sido el arrepentimiento. Porque a través del arrepentimiento el hombre es salvo del pecado y de la condenación eterna, que es lo que más le interesa al Padre Celestial. Y no lo digo yo, es bíblico. El tema del arrepentimiento es importante predicarlo dentro de las congregaciones. Yo no te vengo a predicar un mensaje para que tú te sientas happy birthday en esta mañana. Yo vengo a predicarte y le pido al Espíritu Santo que este mensaje te redarguya de pecado, que entiendas y comprenda que tienes que cambiar tu vida, porque como estás, no estás recibiendo ni agradando ni consiguiendo el favor de Dios. Y a su nombre, primer paso, ya lo dije: si se humillare mi pueblo. Dios siempre ha hecho énfasis en el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, Dios usó a los profetas para hablarle al pueblo de Israel y a todos los pueblos a su alrededor que se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos. Y esto es importante. Yo no sé si a ti te gusta que te corrijan y que te enseñen lo que estás haciendo mal para rectificar y seguir adelante. Y en el Nuevo Testamento también se habla de arrepentimiento. Es la base fundamental del Evangelio. Sin arrepentimiento, tú no entrarás al reino de los cielos. El mismo Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, él habló, lo primero que habló fue del arrepentimiento. En Mateo, que tú ves por aquí, Mateo capítulo 3, versículo 12 dice, versículo 2 dice, vea lo que dice en Mateo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice de la manera siguiente. Juan el Bautista le dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Esta palabra está más vigente que cuando Juan el Bautista en el día de hoy. Dígale al que está a su lado, arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el primer mensaje que habló fue de arrepentimiento. Dígale al que está a su lado, el primer mensaje que Jesús habló fue de arrepentimiento. Mateo 4:17. Mire lo que dijo Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mensaje importante para la iglesia, mensaje importante para el día de hoy es el arrepentimiento. Y no porque yo lo diga, sino que es el mensaje central de la buena noticia de Dios para la humanidad, que es salvarlo del pecado y de la condenación eterna. Estos mensajes ya no se predican. Estos mensajes ya no se escuchan dentro de la iglesia. Quieren mensajes que alegren, que motiven las emociones, pero que no llegue al espíritu para que la gente no se sienta compungida y entienda su condición espiritual. Cuando tú y yo sentimos que no estamos bien delante del Señor, es el Espíritu Santo que nos ama y nos cela de tal manera que quiere que tú te reconcilies nuevamente con Él. Estos mensajes no se escuchan. Mi mismo hermano Pedro habló de arrepentimiento. Y vemos por aquí en Hechos 2:38, cuando Pedro le habla al pueblo de Israel por primera vez después de Pentecostés. Escuchen bien esto. Es un mensaje que tú y yo tenemos que aprendérnoslo como el abecedario. Bueno, hay unos que no se saben el abecedario. Pedro le dijo al pueblo de Israel, y voy a leer el versículo, este hecho, porque hay un grupo minoritario que se basan en este versículo para decir que hay que bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Pedro le dijo al pueblo de Israel y a los que estaban en ese momento, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis, diga conmigo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo saco este versículo del contexto, entonces muchas personas sacan doctrinas también falsas. ¿Y qué estaba pasando aquí? Muy fácil. En el libro de Hechos, capítulo 2, del 21 al 22 en adelante, dicen que se reunió un grupo de personas y decían, estos que están en el tabernáculo están borrachos, mira cómo hablan en otras lenguas, hablan en otro idioma, hablan como si estuvieran borrachos. Y Pedro se levantó en Pentecostés y habló sobre este tema y les dijo a los que estaban alrededor. Dicen que era como la hora novena, quiere decir que eran las 9 de la mañana. Y Pedro le dice a esta gente, esto que ustedes ven aquí no están borrachos porque es la hora novena, sino que estos están recibiendo la promesa del Padre que le hizo a su pueblo a través del profeta Joel, que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne, que los hijos profetizarían, que las hijas profetizarían, que verían visiones y que recibirían el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que le dijo Pedro. Pero a ese Jesús que ustedes rechazaron, Dios lo confirmó levantándolo de entre los muertos. Y si usted quiere recibir la salvación y la vida eterna,
tienen que aceptar a Jesús, arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre de Jesús, reconociendo a Jesús como el Salvador, el Mesías y el enviado de Dios para perdón de sus pecados, porque solamente en Jesús hay salvación y perdón de pecados. Y después que te arrepientas, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y a su nombre? No lo saque del contexto. Pedro le estaba recalcando al pueblo que tenían que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Pedro también habló de arrepentimiento. Y al que está a su lado, el mensaje central del Evangelio es el arrepentimiento. Su nombre, a su nombre. Pablo también habló de arrepentimiento. Los grandes hombres de Dios, el tema principal que el Espíritu Santo puso en su vida es invitar al pueblo al arrepentimiento. Y esto lo sabía. Por aquí tenemos Hechos capítulo 17:30, cuando dicen, mi hermano Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En este momento el Señor Jesús te está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Para tú poder recibir el favor de Dios, tienes que humillarte delante de su presencia y arrepentirse, porque Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Salmo 51:17. Usted puede traer todo tipo de sacrificio al santuario. Usted puede ser un cristiano religioso, tener una buena Biblia, tenerla en su cuarto abierta en el Salmo 91 para que no le entren los demonios. Usted puede decir, yo ofrendo, yo diezmo, voy una vez a la iglesia, no le hago mal a nadie, pero sin arrepentimiento usted no va a ningún lado. Salmo 57:17. Los sacrificios de Dios, diga conmigo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contristo y humillado no desprecia tú, oh Dios. Para agradar a Dios, para conseguir el favor de Dios, tienes que acercarte a Él con un corazón contristo y humillado. ¿Y a su nombre? No es cuestión de regalito, no es cuestión de que yo canto bonito, no es cuestión de religiosidad, es cuestión de un corazón contristo y humillado delante de su presencia. Dígale al que está a su lado, el primer paso para agradar a Dios es humillarse delante de su presencia. El segundo paso que yo veo por aquí, Segunda de Crónicas 7:14, vuelvo otra vez al versículo. Segundo paso. Dice de la manera siguiente, orar invocando el nombre de Dios. Dígale al que está a su lado, el segundo paso para buscar agradar a Dios es orar invocando el nombre de Dios. Vuélvelo a poner, Segundo paso, orar invocando el nombre de Dios. Sigue. Sobre cuál mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Después que tú te arrepientes,
y te humillas delante de la presencia del Señor, comienzas a orar. Orar no como lo hacías antes religiosamente, 7 Padre Nuestro, 4 Ave María, 5 Rosarios. No, orar con un corazón contristo y humillado. Y luego que tú comienzas a orar y a tener una relación íntima con el Padre Celestial, entonces tú vas a invocar su nombre. Y aquí la palabra invocar y invocar y orar y buscar en mi rostro no es simplemente llamar a Dios, Señor, aquí estoy contigo, te pido que me ayude. Eso no es invocar. Invocar tiene un trasfondo. Esa palabra de invocar tiene un trasfondo de angustia, de necesidad, de ayuda. Yo necesito ayuda, Señor. Eso es invocar el nombre del Señor. Saber que Él es el único que puede ayudarte por el momento que estás pasando. En ese momento lo estás invocando. Es como si te estuvieras ahogando y hay una sola persona. ¿Quién es el que te puede ayudar? La que está en la orilla, el que puede lanzar el salvavidas para salvarte. Te estás ahogando del pecado, de la maldad, de tu concupiscencia. ¿Y quién es el que te puede salvar del pecado? Oh, santo eres, Señor. Si invocar mi nombre. No es simplemente una oración F16 de esas que hacemos cuando nos vamos para el trabajo en la mañana. Señor, te doy gracias por este día. Guárdame, quítame todo obstáculo y que no consiga en este momento cola para llegar temprano. Amén y amén. Es más, es invocar. Romanos capítulo 10 versículo 13 dice. Fíjense lo que dice Romanos. Estoy haciendo énfasis en la palabra invocar. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No que lo nombre, sino que lo invoques desde lo más profundo de tu corazón. Oh, es diferente, ¿verdad? ¿Cuántos religiosos nos vienen a la iglesia? ¿Cuántas personas usted ve que duran un mes viniendo? Dios le hace el milagro, Dios lo sana, Dios le encuentra trabajo y después que Dios lo beneficia, ¿a más vuelven? ¿Y a su nombre? Que invocare, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Escuchen bien, muchas personas invocan a sus dioses y no sucede nada porque no existen esos dioses. Por eso es que Dios te dice que no pierdas tu tiempo en otros dioses, porque no hay otro Dios. Dios es el único Dios real y verdadero que escucha tu oración. En el Salmo 115 del 3 al 8 dice, hay personas que claman a dioses hechos por sus propias manos y son semejantes a esas imágenes que ellos mismos hacen. Salmo 115 del 3 al 8. Otros oran por los ángeles, por los santos. Y déjeme decirle que eso no es bíblico, que esas oraciones no llegan a ningún lado. Pues no es bíblico orar por los ángeles, por el arcángel Miguel, por el arcángel Gabriel, por el arcángel San Rafael, que dicen que existe. Yo el único Rafael que conozco es el que canta. Es más, hay muchas personas que oran por todo tipo de ángeles. Y eso no es bíblico. Ni tampoco orar por santos, porque los únicos santos son los que están vivos. Tú y yo somos santos porque hemos sido apartados y consagrados para el Señor. Salmo 115 del 3 al 8.
nuestro Dios está en el cielo. Todo lo que quiso hacer, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienes pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, que son unas estatuas. Y a su nombre, aquí nos habla de que debemos invocar el nombre del Señor, no de los ángeles ni no de los santos. Y te lo voy a dar a entender bíblicamente. En Apocalipsis capítulo 19:10, el libro de Apocalipsis fue revelado a Juan a través de Jesús. Y Jesús le manda un ángel a Juan en la isla de Pasmo. Y en el Apocalipsis 19:10, cuando el ángel se le aparece a Juan, fíjese lo que hace Juan y lo que dice. Dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Juan se postra delante del ángel que se le apareció. Y el ángel me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Al único que se debe adorar es al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es a María, no es a Pedro, no es a Candy, no es a Pablo, no es a Pedro. Si Juan estuviera vivo, no aceptaría que le hicieran una imagen. Si Pedro estuviera vivo, no aceptaría que le hicieran una imagen y que le pusieran velita para alumbrarlo en el cielo. No es que yo todos los lunes acostumbro a poner una velita a la ánima de San Miguel para que me guíen todos mis pasos. Y hay unos que dicen que son cristianos y todavía lo hacen. ¿Y a su nombre? Diga conmigo: el único que puede recibir adoración es nuestro Señor Jesucristo. No es María, vuelvo a repetir, no es Pedro, no es Juan, no es José, no es ninguna imagen que usted se haya creado. El mismo Señor Jesucristo le dijo en su palabra en 1 de Timoteo 2:5 de la manera siguiente. Y esto es bueno que usted lo sepa, mi querido amiga y hermano. Porque hay un solo y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. Y ese intermediario no es ni Pedro, ni Juan, ni María. Es Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, y te dio salvación y vida eterna. Solamente a través de Jesucristo. No pierdas tu tiempo, ni gaste dinero en comprar velitas. Cómetelo en un bocadillo y alaba e invoca el nombre del Señor y serás salvo. Y esto es importante saberlo, porque debe existir un orden. Y mismo Jesús dijo que el orden era el siguiente. Una vez le dije yo a una joven: ¿quieres que te enseñe a orar? No, yo sé orar. Yo sé cómo se ora, se habla con Dios. No. También existe un orden. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Por eso es que cuando tú y yo oramos, decimos: Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes mi familia, que tú me bendigas, que tú me guardes. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, que pagó el precio en la cruz del Calvario y que está delante de ti, intercediendo por mí.
No, que yo le voy a pedir a María para que hable con José, para que José hable con Jesús, para que Jesús hable con Dios, Padre Celestial. Eso se ve. Eso se ve a cada momento. No es que yo voy a hablar con la hermana del pastor para que la hermana del pastor le hable al papá, a la mamá para que la mamá le hable al papá, para que el papá hable con el pastor. Habla directamente con el Padre Celestial de una vez. Habla directamente. A su nombre. Esto no gusta. Juan 14:13. Paso, segundo paso, orar e invocar el nombre de Dios. Y todo, esto lo dijo Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Que yo le pido a la Santísima Trinidad, no es bíblico. Que yo le pido a Pedro, no es bíblico. Que yo le pido a Juan, no es bíblico. Que le pido a mi abuelito que se murió, que me está cuidando desde el cielo. Eso es espiritismo. Eso es pecado delante de la presencia de Dios. Eso a Dios no le agrada. Ay, Señor. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Padre, te pido en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado a través de tu Hijo amado. A su nombre. A su nombre. Por eso es que yo a veces me río mucho cuando una persona dice en este momento, es sano, yo lo declaro. ¿Y de qué vas tú, colega? ¿Quién eres tú para declarar eso? Aleluya. Vas a pasar por encima de la soberanía de Dios. Vas a pasar por encima de la voluntad de Dios. Oh santo, a la iglesia hay que enseñarla. A la iglesia hay que presentar el evangelio con palabra. Hechos 4:12. Segundo paso para orar e invocar el nombre de Dios. Hechos 4:12. Diga conmigo, y en ninguno hay, en ninguno, diga otra conmigo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Si te humillas delante del Señor con un corazón contristo y humillado, si invocas su nombre, escucha bien, y oras en el nombre, y oras a Dios en el nombre de Jesús, tú recibirás perdón de tu pecado y salvación. No hay otro camino. Por eso es que a mí me gusta pedirle directamente al Padre en el nombre de Jesús. Yo no vengo a la iglesia para que me estén profetizando y creo en las profecías. Pero si tú te mueves porque vino un predicador de lejos para que te profetice, tú necesitas un nuevo nacimiento porque tú eres un hombre y una mujer de Dios. No vengo a buscarlo de hombre. Cuando alguien te profetiza, ya es confirmación de lo que Dios ha puesto en tu corazón desde hace mucho tiempo. Y a su nombre damos gloria. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bríndele un abrazo, un aplauso a Jesucristo. Tercer paso para recibir, para agradar a Dios. Tercer paso. ¿Qué tengo yo por aquí? Convertirse a Dios. Dígale al que está a su lado. Te arrepiente, oras
e invocas el nombre del Señor y pides salvación a través de Jesús, entonces tú te has convertido. Ese es el paso a seguir para saber si hay conversión. Primero te arrepientes, te humillas delante de su presencia, luego oras e invocas el nombre de Dios para recibir el perdón de tu pecado a través de Jesús. Y tú te estás diciendo, me he convertido, ahora no soy el mismo de antes, ahora me arrepentí, ahora me convierto y mi vida tiene que cambiar y tengo que ser una persona santa para dar testimonio de que el Espíritu de Dios mora en mí y he recibido conversión y arrepentimiento. Tu vida tiene que cambiar si verdaderamente te has convertido. Todo quedó atrás. Convertirse, cambiar de rumbo. Si antes caminabas así y te conviertes, te arrepientes, no lo voy a hacer, me voy a convertir. Cambias de rumbo. Eras un pecador, eras un fornicario, eras un adulto. Te arrepentiste, invocaste el nombre de Jesús, recibiste perdón de tu pecado, tú tienes que haber cambiado. Si sigues siendo el mismo, no ha pasado nada en tu casa. Simplemente ha sido un arrepentimiento, podríamos decir, de remordimiento de conciencia, pero no de santidad. Ay, Señor, yo creo que no me invitan la próxima vez. Si tú, escucha bien que los que me están escuchando, deseas agradar a Dios, primer paso, humillarse. Estoy haciendo énfasis para que le quede. Segundo paso, orar e invocar el nombre del Señor. Tercer paso, convertirte a Dios. Si tú has caminado por esos tres pasos, entonces vas a ver los resultados en tu vida. Dígale al que está a su lado, yo he dado esos pasos, quiero ver los resultados. Y los resultados están ahí. Segunda de Corintios 7, 14. Mire los resultados para aquel que ha caminado y hizo como Dios quería que hiciera el pueblo para recibir el favor de él. Entonces, y se convirtieron de sus malos caminos, ahí quedamos. Entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Dígale al que está conmigo, ahora Dios me escucha. Me arrepentí, oré, clamé al Señor, me convertí de todos mis caminos. Ahora Dios me escucha. Dígale al que está a su lado, esas son las bendiciones del resultado de haber agarrado a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces yo oiré desde los cielos. Ahora Dios sí te escucha. Antes perdías el tiempo en religiosidad y en pidiéndole a todo el mundo, pero ahora que te has arrepentido, que has orado, que has convertido, ahora Dios sí te escucha. Y puedes clamar por tu padre, por tu madre, por tus hijos, por tu generación, por la iglesia, por los pastores, porque Dios está escuchando tu clamor. Y perdonaré su pecado. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados. Gracias, Señor, porque escuchaste mi ruego, mi clamor. Te invoqué y escuchaste mis pecados y perdonaste mis pecados. No importa el pecado que haya sido. Puede haber sido el mayor delincuente que hayan conocido en tu sector. Si te has arrepentido, si has orado, has invocado el nombre de Dios y te has convertido de todo corazón, Dios perdona tus pecados. No importa el nombre del pecado. Dígale al que está a su lado, gracias, Señor, por tu misericordia.
Yo perdonaré tu pecado y, diga conmigo, y sanaré tu tierra, sanaré tu familia, sanaré tu hogar, sanaré tu economía, sanaré tu vida espiritual, sanaré todas las áreas de tu vida. Santo.